Hoy quiero hablarles sobre la cruz, sobre el significado que tiene la cruz para nosotros los cristianos. Ciertamente es el símbolo del inmenso amor de Dios por nosotros, que como nos dice Jesús, no hay mayor amor que dar la vida por aquellos que se ama, y Jesús da la vida por nosotros en la cruz. Pero piensen ustedes que como símbolo es un símbolo que tiene su carga negativa, ¿no? Es como si fuera para nosotros la horca o la silla eléctrica o la guillotina. Es decir, es un instrumento de muerte, y es un instrumento de muerte ignominiosa, porque los ciudadanos romanos morían, se les cortaba la cabeza con una espada. Se consideraba demasiado cruel y demasiado indigno dejar a alguien, a un ciudadano romano, morir en la cruz. Es decir, que era el martirio que tenían los romanos reservados para aquellos que no eran ciudadanos, para aquellos que eran considerados inferiores, y morían de una manera muy dolorosa, morían de fatiga, ¿no es cierto?, de no poder respirar, y por eso era un tormento cruel y terrible, y que se hacía a la vista de todos justamente para que nadie se animara a levantarse contra el imperio, porque si no les iba a pasar eso. Así que imagínense que en la antigüedad la cruz en sí tenía una significación negativa. Y por eso en los primeros siglos nosotros difícilmente, lo que llamamos el periodo paleocristiano, que sería el periodo primero, el arte de las catacumbas, difícilmente vamos a ver el símbolo de la cruz. Más bien vamos a ver lo que se llama el crismón, que sería las dos primeras letras de Cristo, ¿no es cierto?, que Cristo significa Mesías, ungido. Y entonces, ¿cómo surge este tema de la cruz? Bueno, en el año 311, un emperador romano que había sido proclamado por sus tropas, emperador romano, pero que tenía que discutir su título, que era el emperador Constantino I, Constantino el Grande, se encuentra por luchar contra los que no lo reconocían como emperador. Y entonces él mismo cuenta, y Eusebio de Cesarea, que es un historiador de la antigüedad, lo relata, que cuando está por caer el sol, él ve en el cielo unos haces de luz, y en el medio ve una cruz, claramente. Ya les digo, para un romano ver una cruz no era nada bueno. Pero debajo de esa cruz, él ve que está escrito "In hoc signo vincis", por este signo vencerás. A él le resulta algo muy fuerte, muy profundo. Él era pagano, pero su madre era Santa Elena, cristiana y santa, y entonces él conocía vagamente la existencia y las creencias del cristianismo, a pesar de que no las profesaba. Pero bueno, fíjense que él tomó una decisión, que es que en sus estandartes, en los estandartes romanos, en donde estaba el águila imperial, que significaba el ave que llega más alto, ¿no es cierto? Y por eso, como el orgullo de todo emperador romano, ¿no es cierto?, somos el imperio más poderoso, el que se prolongó más en el tiempo y se extendió más en el espacio en toda la historia de la humanidad. Y entonces él hizo sacar el águila de sus estandartes, y como esa visión le había dicho "con este signo vencerás", hace poner la cruz en el lugar del águila, lo cual es significación de todo lo contrario, ¿no es cierto?, del abajamiento, de la muerte. Y por eso nosotros celebramos el 14 de septiembre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ¿no es cierto? Porque la cruz en realidad es algo que abaja, es algo terrible, es algo espantoso, pero que sin embargo
en un momento se convierte en algo alto, en algo que eleva, en algo que nos permite vencer. Y eso que simbólicamente se dio en la época de Constantino, se da en realidad como el mensaje de la cruz, ¿no? Cuando que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El grano de trigo que no muere no da fruto. Es decir, en el fondo nosotros creemos que por la cruz vamos a alcanzar la salvación. San Pablo dice, si con Él sufrimos, reinaremos con Él, si con Él morimos, viviremos con Él. Es decir, que nosotros creemos que hay un misterio escondido en esto que parece muerte, pero que en realidad es la razón y la causa de nuestra vida. Y por eso la cruz, ya les digo, perdió como ese sentido negativo, doloroso, para venir a significar la victoria, porque además Constantino venció y gracias a esa victoria pudo ser proclamado por todos emperador del Imperio Romano, fundó la ciudad de Constantinopla, la polis de Constantino. Él mismo firmó el edicto de Milán por el cual se dejó de perseguir a los cristianos y le permitió a su madre Santa Elena que fuera a Jerusalén en busca ni más ni menos que de la Santa Cruz de Jesucristo. Y entonces ella va y de una manera milagrosa encuentra en una cisterna junto al Gólgota la verdadera cruz de Jesús. Eso merece otro video porque también tiene su historia y su historia conmovedora, pero esa reliquia de la Santa Cruz se divide en tres partes. Una va a Roma, la otra va a Constantinopla y la otra queda en Jerusalén. Y todavía, si ustedes van a Roma, encuentran en la iglesia de Santa Croce ad Jerusalem, cerca de San Juan de Letrán, encuentran la parte, ¿no es cierto?, de la Santa Cruz que Santa Elena envió a Roma para que fuera venerada, porque ya les digo, eso que ese madero, ¿no es cierto?, terrible en el cual Jesús fue ejecutado, se convirtió como en el árbol nuevo, ¿no?, que da el fruto nuevo, que es Jesús, porque Jesús selló con su sangre, regó con su sangre ese madero y por eso es tan venerado por nosotros. Y reliquias de la Santa Cruz hay montones porque se fueron haciendo astillitas, ¿no?, con las partes de esa cruz porque todos querían tener una reliquia de la Santa Cruz con todo el significado, ¿no es cierto?, que tiene para nosotros el tener un pedacito de ese lugar en el cual Jesús venció a la muerte. Bueno, por eso les digo que originalmente tenía una significación negativa, después pasa a tener claramente una significación positiva y por eso se convierte en signo de victoria. Van a ver que muchas veces en la cruz bizantina, es decir, Bizancio era el antiguo nombre de Constantinopla y por eso se llama bizantino a todo lo que surge en Constantinopla. La cruz bizantina va a tener muchas veces las letras griegas que escriben la palabra Nike o Nika, que significa victoria. Y va a significar eso, ¿no es cierto? Es decir, la cruz va a perder todo ese contenido de pérdida y de fracaso para mostrar solamente su contenido de victoria. Y algunas veces les habrá llamado la atención que lo que nosotros llamamos la cruz griega, que sería la cruz ortodoxa o la cruz bizantina, tiene 3 travesaños. Bueno, esos 3 travesaños nos muestran el de arriba, el superior, es el cartel en el cual se dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. El del medio es el travesaño en el cual estuvieron clavados los brazos abiertos del Salvador. Pero el inferior es aquel en el cual estaban los pies de Jesús, ¿no es cierto? Y por lo tanto su peso. Saben que un crucificado necesita
hacer pie, ¿no es cierto?, en algún lugar para poder respirar, y por eso debía haber sido tan doloroso para Jesús el clavo que traspasaba sus pies, porque cada vez que quería respirar tenía que bombear, ¿no es cierto?, desde la planta de los pies sangre para poder hacerlo. Y entonces ese lugar en donde estuvo el peso del cuerpo de Jesús, ese lugar que sostuvo el peso del cuerpo de Jesús, muchas veces está ladeado en diagonal, ¿no es cierto?, porque va a significar la balanza de la justicia divina, en donde pudo más el peso del amor de Jesús que el peso de nuestro pecado, y por eso pesó más el amor que pagó esa falta de amor que nosotros tuvimos originalmente en Adán y Eva al no obedecerlo a Dios, y tenemos cada vez que transgredimos alguno de sus mandamientos. Y entonces por eso también esa cruz con ese crucero ladeado, el de abajo, va a significar en sí, ¿no es cierto?, la victoria. Va a querer decirnos Jesús vence. En los pueblos que estuvieron asolados por el Islam, por los musulmanes, algunas veces esa cruz tiene abajo una media luna y va a significar la victoria, ¿no es cierto?, del cristianismo sobre los enemigos, sobre aquellos que tratan de destruirlo, que en ese momento históricamente era el Islam, y que, bueno, después en cada momento de la historia será alguien, porque evidentemente el enemigo de Jesús es el demonio, ¿no es cierto?, que no quiere que amemos, ni que perdonemos, ni que comprendamos el significado hermoso que tiene la cruz. Y por eso nosotros nos santiguamos, ¿no es cierto?, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y nos persignamos, ¿no es cierto?, ¿no?, por la señal de la Santa Cruz, per signum, ¿no?, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos, Señor Dios nuestro. Es decir, crucificamos nuestros pensamientos, crucificamos nuestras palabras y crucificamos nuestros deseos, los que están en nuestro corazón, ¿no es cierto?, para transformarlos, ¿no?, por este signo de la cruz, porque por este signo también nosotros venceremos, como vio en el cielo en ese atardecer el emperador Constantino. Así que bueno, cada vez que nosotros bendecimos, los sacerdotes, lo que hacemos es trazar ese signo de la cruz sobre cada uno de ustedes. Así que ahora, conociendo mejor su significado, lo vamos a aprovechar más. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.